tiene un máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva 25 años ya trabajando aquí entre nosotros. Es del País Vasco, pero 25 años lleva trabajando aquí en Canarias. Después también tenemos a don Pedro Espino, que es de la Asociación de Biomasa Kilómetro Cero. El Kilómetro Cero está clarísimo. Queremos tener la instalación de la planta que sea, pero al lado de donde está la masa forestal, el Kilómetro Cero. Y don Erlanz Ausmendi, aquí a mi derecha, que es, como él mismo se define fundamentalmente, un silvicultor. Y él también pertenece a la Asociación de Profesionales Forestales de España. En fin, esto es lo que tenemos aquí. Y yo les ruego también que la participación de todos ustedes, porque podemos hacer continuamente algo de coloquio según vayan saliendo los distintos temas. Y sin más, yo entonces le voy a dar la palabra yo voy a actuar un poco de moderador, le voy a hacer la palabra ahora a Carlos Velázquez, que es la persona que les pondrá a ustedes cuál sería la tónica de cómo vamos a llevar este tema adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País que hoy estemos aquí, también al grupo de Opinión Tamarán, que desde hace ya unos cuantos meses había manifestado el interés de celebrar un acto de este tipo para clarificar un poco el tema de la biomasa, ¿no? Los motivos que nos han llevado a organizar este acto es que el sector de la biomasa es un sector en crecimiento a nivel mundial. Aquí también se ve que hay cierto movimiento, pero principalmente por esa instalación de ENCE, como ya dijo Diego, la biomasa ha caído en descrédito y de alguna forma pues entendemos que hay que ponerla en su sitio, ¿no? Antes que nada, yo no voy a extender mucho, por sí decir que biomasa ha existido siempre y existirá. Yo pues caliento mi casa con leña y esa es una forma de uso de la biomasa, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una tradición de uso de leña, carbón, y también vemos que hay un potencial futuro. También hay que decir que estamos en un nuevo contexto, el sector primario está en un nuevo contexto, hablamos de que se busca la soberanía alimentaria, que vamos camino de la soberanía energética, y entonces con el cambio climático que tenemos encima, la falta de petróleo que caracteriza al continente europeo, está claro que entendemos que hay un potencial para la biomasa, pero sí es fundamental definir qué tipo de biomasa queremos en Gran Canaria. Para eso se van a encargar los ponentes que tenemos, que es un lujo tenerlos con nosotros, y yo más bien desde Profor lo que intentamos es decir qué tipo de biomasa no queremos, qué es lo que no queremos, ¿no? Entonces claramente pues en su momento nos posicionamos en contra de las grandes centrales, el centralizar mucho la generación de energía, eso sí fue un problema, lo de ENCE nos parecía pues, un desatino y gracias a Dios pues la población canaria reaccionó. También somos muy críticos, como ya dijo Diego, con la biomasa importada, sobre todo en forma bruta como puede ser una astilla por la cantidad de patógenos que puede traer. También cuando se habla aquí de biomasa se piensa en la pinocha no se puede utilizar porque ese es el alimento del bosque, y aunque sea un problema para la dispersión de incendios, pero no podemos plantearlo como un uso energético. Tampoco entendemos que haya que utilizar especies modificadas genéticamente o utilizando pesticidas, es decir, que de alguna forma queremos crear un marco, pero sí les invito a que atiendan a estas presentaciones que vamos a tener ahora, porque lo que van a intentar es, con ayuda después del coloquio que tendremos con ustedes, ir situando lo que puede ser el sector de la biomasa en Gran Canaria. Y sin más, pues le paso la idea de las presentaciones sería que Erlanz nos hable un poco de la situación actual de la producción de biomasa forestal, el potencial que nosotros entendemos que hay, que sobre todo gran parte de ello estará situado en la costa, como ya veremos. Nos hará falta agua barata, ¿no? De mucha calidad, para eso tenemos a Pino, que es una especialista, y terminaríamos con Pedro Espino, que nos va a exponer lo que es la realidad actual del uso de biomasa en Gran Canaria y el potencial que tiene. Erlanz, bueno, ¿le doy la palabra? Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye?
Ahora sí, ok, vale. Bueno, pues sí, buenas tardes. Pues mi nombre es Erlans, llevo 15 años aquí en Canarias, soy silvicultor, esa es mi pasión, el monte, crear selvas, ¿no? Entonces, bueno, pues como que desde chiquitito yo he nacido en un ambiente, digamos, forestal, agrícola, y de alguna forma pues tengo la experiencia y el conocimiento de todos los procesos que en un momento dado pueden intervenir en la biomasa, desde la plantación hasta la fabricación de pellets, ¿no? Aquí tienen unos pellets de caña y eucalipto que yo hice así con una maquinita chiquita que tengo. Pues hace como 2 años, pues ya ves, son igual que lo que se les da a las cabras y a los conejos, pues lo único que en vez de ser de alfalfa, pues es de cañas o es de eucalipto o de otra cosa. Esto arde muy fácil, ¿no? Se va a pegar el fuego, pero me pega que no se pueda, ¿no? Pero enseguida que le enciendes arde muy bien, ¿no? Entonces, digamos, los pellets son un poco la estrella de todo esto que se está llamando biomasa, que la biomasa creo que no debemos reducirla al concepto de pellets y astillas y combustión, sino que es algo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, bueno, con lo que respecta a biomasa, yo llevo muchos años estudiando, ya desde que estaba en mi pueblo y aquí viendo las posibilidades, y recuerdo que hace muchos años hablando con Carlos cuando empezamos a quitar las primeras cañas porque eran un problema, pues hablábamos, esto algún día se podría convertir en biomasa, como soñando, una utopía. Pues bueno, ya es el momento de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues últimamente he hecho un estudio bastante serio, bastante profundo, un poco de posibilidades y de todo, pues por un estudio que me han encargado, ¿no? Entonces, pues tengo como unas conclusiones, ¿no? Viene muy bien que al principio, cuando nos convocaron a esto, pues la sociedad económica del país quiere hablar de la biomasa buena. Y me pareció fantástico ese concepto, ¿no? Es decir, biomasa buena, coño, pues biomasa mala, pues sí, biomasa mala hay. Y la mayor parte de lo que se está haciendo en el mundo, desgraciadamente. En nombre de la biomasa se están arrasando bosques, se están asesinando orangutanes, se están asesinando bichos, se están asesinando personas y se están haciendo cualquier tipo de barbaridades por el puro lucro económico, ¿no? Entonces, para mí el problema principal de la biomasa es quién dirige esto. Entonces, hemos hablado antes de Ense como si fuese el demonio, efectivamente, ese es el puro demonio con chanclas. Un poco por hablar porque entiendan un poquito pues, de dónde viene esto, ¿no? Ense es una de las empresas más fuertes de las papeleras. Cuando las primeras plantaciones en el norte de España, básicamente eucalipto y pino radiata, pues empezaron a hacer era con destino a las papeleras. Entonces esas papeleras son unos lobbies muy fuertes, uno de los grupos más fuertes es Ense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se hacen con el mercado, ellos se hacen absolutamente con todo lo que es los precios, los terrenos, los plazos, de todo. Entonces resulta que pues en biomasa, eso se transforma en biomasa. La celulosa, de pronto ya pues el papel tiene menos importancia, quizás da un poquito menos, quizás y se transforma en biomasa, pero el esquema sigue siendo el mismo. Es decir, empresas fuertes, transformadoras de la materia prima, que son las que copan todo el mercado y las que resulta que con los márgenes, por egoísmo por otro lado y por bueno, necesidades empresariales también hasta cierto punto, pues resulta que sacan unos beneficios a costa de los propietarios. Antes de ayer hablaba yo con un amigo de Guipúzcoa que está en esto y él me comentaba que en Guipúzcoa, y eso está pasando en Galicia y está pasando en muchos sitios, la gente ya no quiere vender los pinos ni quiere vender los eucaliptos. ¿Por qué? Porque les dan 30 euros por tonelada en pista. Es decir, cortas los eucaliptos, cortas los pinos, los pones en la pista y te viene la empresa transformadora y te da 30 euros. Si le quitas los gastos forestales, pues estamos haciendo unos cálculos de que un propietario puede ganar a la vuelta de no sé cuántos años, pues puede ganar a la equivalencia de 500 euros por una hectárea por un año, con suerte, ¿no? Cuando eso se puede transformar para el fabricante, que es el que controla la mayor parte del proceso, desde que coge los matos en el sitio hasta que los pone en las calderas, pues resulta que si en una hectárea puede ganar un propietario 500 euros, con suerte, pues la empresa pues quizás te va de 3.000 a 4.000 a 5.000 a 6.000, depende qué es lo que
que es lo que el proceso que haga, ¿no? Si lo transforma en astillas, pues va a sacar un tanto, si lo transforma en peles va a sacar más. El caso es que todo ese margen que hay desde el precio cero del mato hasta que se venden los peles, pues el 75, el 80 o el 90% se lo come la empresa, ¿no? Entonces resulta que no hay ilusión, los propietarios no tienen ilusión de seguir plantando, ¿para qué? Si no les va a rentar nada, ¿no? Entonces una de las cosas que se está barajando allá es como de qué manera esos propietarios, que al fin y al cabo son los que tienen la sartén por el mango, porque si alguien tiene la sartén por el mango es el que tiene tierras. Si yo pongo en mis tierras algo, hay algo, si no hay, no hay nada. Entonces, de alguna manera, pues está viendo la posibilidad de que eso se transforme en cooperativas de productores, de propietarios transformadores de la materia, ¿no? Con el sentido que si se asocian unos cuantos y ellos se dotan de las maquinarias y del proceso necesario para hacer el proceso completo, pues como sabemos que pasa en la agricultura y como pasa en todos los stands, si tú coges desde el principio hasta el final, pues tendrás una rentabilidad. Pero si te fías, si te vendes o de alguna forma te dejas en la vida en el fabricante y en el intermediario, en el comerciante y eso, pues el propietario que debería ser el máximo favorecido de esta historia, pues resulta que se queda sin nada o apenas nada y es toda la cadena intermedia la que se lleva los beneficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que aquí en Canarias tenemos una oportunidad absolutamente tremenda. Yo cuando me di cuenta aquí cómo crecían los matos, el doble que en mi pueblo, y si les echas un poquito de agua, que agua nos hablará y tenemos agua de requete sobra, entonces, pues con las condiciones climáticas, el agua, los terrenos que tenemos y las condiciones sociopolíticas europeas, que hay subvenciones, que tal, que cual, pues es el lugar ideal para generar biomasa. Pero entonces, ¿qué es la biomasa buena para mí? Volviendo un poco al principio, la biomasa buena para mí es la que es biomasa, si no es biomasa. Biomasa quiere decir bio, vida, vital, que genera vida. Si esa biomasa está generando destrucción y muerte, eso no es biomasa directamente, ¿no? Y ahí podemos incluir desde quiénes son los beneficiarios hasta quiénes son los perjudicados. Los primeros perjudicados son la tierra, o sea, los cultivos de eucalipto, si tú no les abonas, no les echas, pues al final esa tierra está pobre, o les echas abono químico, pues ¿para qué estás echándole abono químico? Porque te cuesta menos, pero resulta que estamos haciendo biomasa, entonces somos o no somos. Entonces si estás aprovechando y echando herbicidas para tal, entonces volvemos un poco al mismo tinglado. Eso no es biomasa, eso es una trampa, eso es una falsedad, porque no estamos colaborando ni a lo nuestro ni a lo del planeta, ¿no? Entonces, bueno, creo que las condiciones nuestras, ya acabo, son absolutamente privilegiadas para emprender esto, pero desde mi punto de vista, tiene que ser los propietarios de los terrenos quienes lideren esta puesta en marcha, quienes saquen realmente beneficios, quienes puedan controlar en un momento dado, tener su sartén en las manos y decir, bueno, estos precios son así, no nos van a mongonear nadie que esté arriba y que se quiera aprovechar de nosotros, y que por otro lado es la forma de repartir los beneficios que genera la biomasa en un tejido social muy amplio como son todas las familias de los propietarios. Gracias. No vas a utilizar la bueno, vale. La presentación, ya que no se ha hablado tanto, pues le quito la palabra a yo, voy a pasar simplemente una serie de diapos rápidos. La biomasa actual que utilizamos en Gran Canaria son las plantaciones de eucalipto que hay en el norte de la isla. Podemos partir de la base que alrededor de las 3.000 hectáreas que hay en la isla, 500 hectáreas cumplen la función de cultivo forestal, o sea, se puede entender como una zona más o menos llana, accesible, donde se puede hacer un uso sostenible de la madera sin degradar. Se ve bastante mal, pero bueno, ahí lo que tenemos es la distribución del eucalipto en el norte de la isla, y por un lado vemos los puntos verdes, son aquellos que nosotros entendemos desde Profor que son cultivos forestales y se deben mantener como tal, y los rojos son masas de eucalipto en zonas dependientes
donde no se cumplen las condiciones para que se pueda aprovechar de una forma adecuada. Muchas veces porque la pendiente es excesiva, no hay acceso adecuado, etc. Y son masas que hay que reconvertir. Entonces, si hablásemos de potencial actual de biomasa en Gran Canaria, pues claramente esa zona roja de eucalipto habría que irla eliminando, reconvirtiendo y sustituyendo. Nosotros hablamos de reubicar el eucalipto, es decir, mantener aquella superficie verde que vemos ahí y sí plantear nuevas plantaciones en otra zona con acceso más sencillo y que se parece más a un cultivo agrícola que a un cultivo forestal. En parte el Cabildo ha empezado con esa política de ir quitando eucaliptos en fondo de barranco. Esto pues, lógicamente puede impresionar cuando el tronco ha sido abatido y está sobre el terreno. La verdad es que también una vez que se quita y empieza a regenerarse la vegetación autóctona, pues no, el impacto ya pasa. Esto es necesario porque el eucalipto y sobre todo el rojo es una especie que se regenera muy bien en Gran Canaria. Entonces o vamos gestionándola o el norte de Gran Canaria se puede convertir en un gran eucaliptal. Entonces vuelvo y repito, queremos mantener el eucalipto allí donde lo podemos nosotros controlar, que son en esa zona llana de lomos, en la zona de Firga, Moya, Guía y sobre todo, como les enseñaré ahora, en zona de costa. Tenemos el problema de que hay muchos eucaliptos esparcidos por el territorio donde la accesibilidad es muy mala y que convendrá ir, vuelvo y repito, erradicando, porque si no se siguen regenerando y no permiten que la vegetación autóctona se desarrolle. Otra especie que se está utilizando de una forma muy tímida porque también tiene mucho potencial es la caña, todos la conocemos, y que en un futuro, si también la legislación se adapta, podríamos entender que en zonas llanas con agua depurada podría utilizarse como biomasa. Y bueno, si hablamos de futuro, entendemos que en toda la zona de costa, en terrenos agrícolas abandonados, sobre todo en aquellos que no sean de primera calidad para no competir con ese incremento que tenemos que conseguir de la agricultura local, hay muchas superficies donde se podrían plantearse plantaciones forestales. Nosotros más o menos hemos hecho cálculos y puede ser alrededor de sobre las 11.000 hectáreas que sí tienen unas condiciones, siempre que tengamos agua, para generar biomasa local. Las especies que nosotros entendemos que hay que utilizar para cultivos, pues uno puede buscar mucho, puede hablar de flora autóctona y tal, al final siempre terminamos en lo mismo. Especies de eucalipto, acacias, la caña y a lo mejor el bambú. Esto en principio puede sonar fuerte, pero vuelvo y repito, no estamos generando bosques naturales, sino son bosques cultivados, que si se hace de una forma adecuada, se cortan cada cierto tiempo antes de que generen frutos y semillas, pues no tenemos peligro de dispersión. Pero esas son lógicamente las especies que nosotros vislumbramos que son más productivas. Y con esto termino y le doy la palabra a Pino. Entonces, le doy la palabra ahora a Pino Palacios, que como decíamos antes, doctor y ingeniero agrónomo, y que van a hablar sobre la reutilización de la biomasa. Sí, yo casi prefiero ir para allá y así Sí. me manejo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, darles las gracias por haberme invitado a participar con ustedes en este coloquio. Así está bien. Entonces, me han pedido que introduzca un poco el tema de la reutilización de aguas para la producción de biomasa. Y a mí me gusta empezar las cosas por el principio. Entonces, bueno, las plantas que hacen utilizan la luz del sol para transformar el carbono inorgánico en biomasa. Pero para hacer esto necesitan abrir los estomas para capturar el CO2 atmosférico y cuando abren los estomas, pues pierden agua. Luego, para que el ciclo productivo se mantenga, tienen que absorber agua constantemente del suelo y también necesitan extraer nutrientes. Por tanto, los recursos que consumimos cuando producimos biomasa son fundamentalmente el suelo y el agua. Y si queremos producir de forma sostenible, no nos queda otra que buscar un equilibrio entre los aspectos sociales, los aspectos medioambientales y los aspectos económicos.
Viendo cómo es nuestro territorio, es un territorio aislado, es un territorio escaso, con mucha presión demográfica, tenemos entonces un alto consumo de recursos. Y además generamos muchísimos residuos. Luego, no nos queda otra que disminuir el consumo de recursos y producir nuevos recursos, o sea, producir recursos no convencionales. Y aquí es donde entran las aguas regeneradas. Además, tenemos que disminuir la generación de residuos y a ser posible reutilizarlos. Por tanto, si queremos como sociedad ir para adelante, necesitamos revisar a qué actividades productivas queremos dedicarnos y, por supuesto, y siempre aprovechar nuestra ventaja, que es que tenemos disponibilidad de usar muy buena tecnología. Bueno, no digo nada nuevo si pongo que en Gran Canaria el agua es un factor limitante para la producción vegetal. En verde se marca en la Isoyeta 600, que es donde se supone que llueve suficiente para que las plantas crezcan bien. Fuera de ese anillo verde necesitaríamos aportar agua. Y entonces, si queremos producir biomasa de forma sostenible, necesitamos recursos hídricos no convencionales, pero también a un precio competitivo y, por supuesto, tener la garantía sanitaria. Claro, la conciencia social ha hecho que este agua que nosotros, sobre todo en las ciudades, vamos produciendo, ese agua de alcantarilla, haya que depurarla. Y tecnológicamente somos capaces de ir desde un agua sucia a prácticamente recuperarle a la calidad original. El problema es cuánto nos cuesta llegar a ese agua. Otro tema es el consumo, otro tema es nuestro consumo de recursos hídricos. Aquí es un gráfico muy bonito, hecho a finales del siglo pasado. En el eje vertical se presentan los hectómetros cúbicos hectárea y año. Esto es el consumo en la isla de Gran Canaria, y ya íbamos detectando que teníamos una sobreexplotación de acuífero, que es lo verde, y que como llueve siempre más o menos lo mismo, pues si queríamos disminuir la presión sobre el agua del acuífero necesitábamos crecer en reutilización y desalinización. Entonces, lejos de esas perspectivas optimistas que se hacían en el siglo pasado, la realidad lo que nos dice es que entre el balance hidrológico del 99 y del 2007, la reutilización de aguas regeneradas, que es lo que marco como RW, no solo no ha crecido, sino que ha disminuido. La reutilización ha pasado de ser el 23% del agua que consumimos a ser solamente el 8%. Gracias a Dios hemos disminuido la presión sobre los acuíferos, porque lo que sí ha crecido mucho es el consumo de agua desalinizada. O sea, estamos siendo algo más sostenibles porque ya no extraemos tanta agua del acuífero, pero estamos desaprovechando un recurso que es el agua que necesariamente hemos depurado, y la pregunta es, ¿y entonces si la hemos depurado ya, qué estamos haciendo con ella? Pues fundamentalmente la estamos vertiendo al mar. Este sería un gráfico de el 100% es el agua que se depura. Bueno, pues solo se reutiliza el 23% y el resto se vierte al mar. Eso es un recurso que está ahí, que se puede utilizar para, por ejemplo, producir biomasa, y que solo lo podremos hacer si conseguimos producir biomasa de la manera que decía él, producir biomasa buena. Bueno, comparando ya, saltando de Gran Canaria a Canarias, pues hay un estudio de la Universidad de La Laguna, marca también la reutilización en torno al 6%, y si comparamos en qué se usan las aguas regeneradas en el territorio nacional frente a en qué las usamos en Canarias, vemos que en el resto de España fundamentalmente el reuso es agrícola, mientras que en Canarias en reuso agrícola solo tenemos un 36%. Yendo a qué tal estamos en cuanto a cuánto vertemos y cuánto reutilizamos, pues aquí tenemos a Canarias, es ese 20, depende qué datos consultes, 23-26% que reutilizamos frente a lo que vertemos, y un ejemplo para nosotros sería Murcia, que prácticamente reutiliza todo el agua que depura. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? O sea, ¿por qué esa reutilización que debería haber ido en aumento resulta que ha disminuido? Bueno, pues cuando tú preguntas a los expertos te dicen distintas respuestas, te dicen, mira, es que el agua depurada no está bien depurada, todavía tiene mucha carga contaminante, es que me la pretenden vender muy cara, es que tiene mucha salinidad, es que realmente no todas las islas tienen red para poder reutilizar.
Y además yo detecto que hay dificultades para gestionar el reuso, o sea, la gente le complica, le venden un agua que no conoce y como que le complica, tiene que aprender a manejar ese residuo, ese recurso. Y además, y en cuanto a productos agrícolas, el consumidor tiende a decir, no, este tomate si lo han regado con agua regenerada, casi que no lo quiero. Bueno, vamos ya con el tema de los precios, porque claro, si tenemos un agua depurada muy cara, pues ese agua no podrá emplearse en una producción económicamente viable. Bueno, pues precios de agua regenerada pueden estar en 0,2 euros metro cúbico en costa. Por supuesto, a medida que ascendemos a la cota va aumentando el precio porque hay que meter los costes de bombeo hacia arriba. Pero si lo comparamos ese 0,2 con un 0,6 que puede costar el agua desalinizada, pues tenemos un recurso a un precio muy razonable. Luego, volviendo al tema de la sostenibilidad y que tiene también que ser sostenible desde el punto de vista social, hay que ver que, claro, que es que el agua regenerada supone un riesgo, porque cuando hablamos de cómo se transmiten las enfermedades, el agua puede hacer tanto de reservorio como de mecanismo de transmisión. Luego necesitamos agua de la suficiente calidad. Así que cuando se hace la ley española de reutilización de aguas, se ponen criterios que marcan estándares de calidad, fundamentalmente sanitarios, en función de para qué quiera usar yo ese agua. Es evidente, todo el mundo lo entiende, no es lo mismo la calidad sanitaria para una lechuga que me la como cruda que para una masa forestal. Y aquí les pongo que respecto a la producción de bosques, pues ni siquiera en muchos parámetros ni siquiera se fijan límites. O sea, el legislador ha entendido que es un uso con muy poco riesgo y es un uso que está ahí que podría crecer. Pero claro, hay que ver que no solo estamos añadiendo agua, que es que también estamos echando nutrientes. Luego es que es fenómeno, porque si lo hacemos bien, estamos consiguiendo devolverle al suelo esos nutrientes que le está extrayendo en los vegetales y por tanto estamos reduciendo costes. Claro, que puede ser que produzca excesos, si yo añado más nutrientes de los que el vegetal es capaz de extraer, pues esos excesos me pueden llevar a contaminar los acuíferos, si ese agua consigue llegar al acuífero, o afectar al crecimiento de los vegetales. Luego, la reutilización, para ser sostenible, tiene que hacerse bien, o sea, tiene que haber una persona que conozca el recurso y que lo aplique de manera adecuada. Esto lo pongo un poco porque hay mucho miedo a qué más lleva el agua depurada, entonces hay mucha gente que dice, es que mejor verterla al mar porque es que vamos a meter en el medio un montón de microcontaminantes, un montón de residuos de fármacos. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio, una tesis doctoral que se ha presentado este año y muestreamos distintos pozos del barranco de las Goteras y analizamos los fármacos, los residuos de pesticidas y otros microcontaminantes que encontrábamos. Bueno, pues nuestra conclusión fue que esas sustancias efectivamente están, pero si relacionamos la calidad del agua regenerada que se ha usado en el campo de Bandama desde hace 30 años, con lo cual ya ha dado tiempo a que lleguen, y lo que encontramos en los pozos, parece que la contaminación está más debida a perforaciones en las tuberías, a pozos negros, etcétera, que a lo que es un efecto de una reutilización. Por tanto, y bajo nuestro punto de vista, sería mucho mejor aplicar el agua regenerada a los suelos y que las plantas y el suelo terminaran de depurarla que verterla al mar, que además es un desperdicio de un recurso. Y bueno, si queremos también analizar cómo producimos, está el concepto no tan novedoso, pero vamos, el concepto de huella hídrica, que es decir, tú para producir lo que sea, ¿cuánta agua has gastado? Y distíngueme si el agua es azul, o sea, si es agua de río, o si es agua verde, si es agua de lluvia, o tú para producir esto, ¿cuánta agua gris has tenido que gastar? O sea, ¿cuánta agua has contaminado? Entonces, si el consumidor empieza cuando compra, a ver qué huella hídrica tiene ese producto y empieza a elegir productos con mínima huella hídrica, pues seremos más sostenibles. Pues muchas gracias. Muy bien. Entonces, le cedemos la palabra a don Pedro Espino, de la Asociación Biomasa Kilómetro Cero. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle la bienvenida a señores y señoras que han asistido.
realmente vengo por la Asociación de Biomasa Kilómetro Cero, pero bueno, por lo que se está hablando aquí, primero pido disculpas porque es un tema tan largo que podríamos estar hablando aquí hasta mañana por la mañana y no sé si terminaríamos en cuestión de lo que se está hablando. Yo lo poco que vengo a contar es que nosotros producimos biomasa desde el 2010, probablemente algunos de ustedes ya la hayan utilizado sin saberlo, y nada, seguimos usando en los hoteles pues hace 6 años, ¿vale? Para calentar piscinas, para calentar el agua sanitaria, en los spas. Y bueno, tengo que decir que me sorprendió, para ser un tema tan nuevo, lo que sabíamos aquí en Canarias de biomasa, o se pensaba que sabíamos, porque como vuelvo a decir, estamos hablando, creo que aquí, que la biomasa a pequeño consumidor, a gran consumidor, no sé hasta qué punto será tan perjudicial como se dice que sea, pero yo tengo mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas y será para mí. Un poco comentando lo que se ha nombrado aquí en la mesa, es verdad, aquí en Gran Canaria hay un gran filón con el tema de la biomasa, ya no solo a nivel de monte, sino a nivel de personas también. O sea, yo creo que si la isla se repoblase, podríamos salir beneficiados todos en cuanto a que sería más verde, con lo cual la podríamos estar alimentando, limpiando el aire y aprovechándola luego para sustituir los combustibles fósiles, que es lo que llevan teniendo mucha de lo que estamos hablando hoy, de respirando, de la contaminación que lo que produce. Yo siempre he oído que el gasoil y los combustibles fósiles son más contaminantes, ahora resulta que dicen que no, que contamina más la madera que los fósiles, y entonces no termino de verlo. Cierto es que está en hoteles hace 6 años, como vengo hablando, y nadie se ha quejado de humo, ni se ha quejado de malos olores, ni de contaminación. Y no sé qué más puedo decir que no estemos aquí hasta el día de mañana hablando. La biomasa que se utiliza hoy es biomasa en su gran mayoría de pales, ¿vale? Residuos de pales que vienen aquí por la idiosincrasia de las islas. Casi todo el material de alimentación, vestido, calzado y infinidad de repuestos de coche y ese tipo de historia, pues viene mucha madera de pales, cual se estaba tirando antes a vertederos, se estaban enterrando los vertederos, con los cuales los vasos se pueden llenar mucho antes. Hoy le damos otra salida, que es la transformación en biomasa, y pues se quema y se calienta el agua y se le da otro provecho, ¿no? Y bueno, yo no sé qué más decirles, que si ustedes quieren hacer alguna pregunta y yo les pueda sacar de la duda, creo que será lo más beneficioso para todos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos oído unas opiniones muy interesantes, un informe muy interesante. Este señor que acaba de hablar, yo siempre había oído hablar que hoteles muy importantes del sur se están prácticamente ahorrando la energía eléctrica, todo a base de consumir pallets. Y en cuanto a los datos que ha dado Pino Palacio, desde luego hay cosas que yo destacaría fundamentalmente. Muchas cifras, muchos porcentajes, pero a mí lo que se me queda que al mar estamos vertiendo casi el 70% del agua que desalinizamos. Eso es muy gravísimo. Y luego, en el ejemplo a seguir, para mí, lo de Murcia es fantástico. Sabemos que Murcia exporta muchísimo, cultiva muchísimo, y ¿qué pasa? Que Murcia dedica el 95% del agua desalinizada, depurada, muchas gracias. El 95% del agua depurada lo está dedicando a la agricultura. Eso sería también un ejemplo a seguir. Y yo, después de esta pequeña reflexión, pues quisiera abrir un coloquio, a ver que la gente que nos acompaña
me gustaría oír las opiniones sobre estos aspectos que se han tratado aquí. Si alguien quisiera participar. Bueno, yo a este tema último que han hablado me gustaría añadir que Murcia aprovecha el agua. Ay, perdón. Que sí, que Murcia. Con el micro sí. Sí, que Murcia aprovecha también el agua, pues sencillamente porque no tienen altura. Nosotros no podemos subir agua a San Mateo. Podemos sí, pero entonces cuesta más que hacer un embalse y embalsarla en el momento de la lluvia. Eso es lo que está pasando. Luego, la red de tuberías, fatal. Pérdidas por todo. Yo he sido consumidor de aguas depuradas. Y bueno, cuando era Juana era la hermana. O sea, cuando no se rompía las bombas de impulsión, cuando no está rota la tubería, un lío. Un lío. Y encima era cara con respecto al agua buena. O sea que no tengo más nada que decir con respecto al agua. Está muy complicado lo de la red y la impulsión de agua y el servicio, o sea que no, es muy malo. Bueno, antes de conceder la palabra que están pidiendo por ahí también, lo que ha dicho este señor es muy interesante, pero quiero decir que, como señaló Carlos Velázquez, hay el círculo, digamos, de altitud de 600 metros, que de ahí para arriba realmente es impensable estar utilizando las aguas depuradas, pero sí en toda la zona de costa, donde habría que fundamentalmente y corregir todos esos defectos que usted ha apuntado de las redes de distribución y todo eso. Con eso, ese puede ser uno de los objetivos, porque tal vez después de este coloquio y de este diálogo que hemos tenido hoy, debemos llegar a algunas conclusiones. Pero es que en la costa de las plantaciones se han eliminado. Pero ¿dónde tiene futuro? Me dice Carlos Velázquez. Simplemente para resumir, es decir, replantar. Actualmente me parece que los terrenos agrícolas abandonados en Gran Canaria pueden suponer alrededor de, no sé, son 30.000 hectáreas. Nosotros entendemos que gran parte de esos terrenos deben reservarse para lo que son los cultivos agrícolas convencionales, pero va a haber una parte donde perfectamente puede haber cultivos forestales, pero sobre todo lo entendemos en la zona de costa y aprovechando ese nicho que he dicho Pino de agua que se vierta al mar, porque sabemos que hay especies como la caña, incluso los eucaliptos, que se pueden utilizar hasta como de depuradoras verdes, ¿sabes? O sea, un proceso previo, crece la biomasa y lo que nos sale después es agua más limpia todavía. Hola, no, yo solo añadir una cosa que es bastante positivo, todo el tema de poner en marcha algún nuevo sector energético como el tema de la biomasa, pero realmente ahora mismo la demanda que hay, o sea, el único que está mercado canario que hay puede estar por la biomasa industrial, podemos llamarla, que viene de esos pellets que antes iban a vertedero. Tampoco está, y algún pellet que se trae de fuera, o sea, no hay demasiada demanda en Canarias. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado, porque a la vez que si queremos producir biomasa local, también hay que producir dónde va a ir destinada. O sea, los números hablan por sí solos, suponen un ahorro energético importante, pero lo cierto es que no se instalan más calderas y que no se está trayendo demasiada biomasa de fuera porque no hay mucha gente que apuesta por esto. Hay miedo de que si se acaba la biomasa, y también a la vez pues, los competidores bajan mucho los precios para que no cambien de energía, ¿no? O sea que hay que también tirar de la punta de los bueyes, ¿no? Porque si no, nos podemos ver con un exceso de biomasa y biomasa de aquí para afuera, aparte que no tiene sentido. No vamos a ser competitivos. En España ha ocurrido un poco lo mismo, porque hay una excelente biomasa que se está vendiendo a Centro Europa y a Italia y se está saliendo porque se ha planificado mal, se puede decir, desde un principio, ¿no? De biomasa, si saben que en la ciudad hay un informe de sanidad, saben que en esta ciudad hay un informe de sanidad que prohíbe una planta de biomasa, ¿dónde la piensan poner? Bueno, no sé si... Bueno, hablando de biomasa buena,
Yo creo que no habría que poner una planta. Yo tengo calculado así a primera vista que en Gran Canaria habría que poner 21. ¿Por qué? Porque una por cada municipio. Porque la biomasa no solo tiene que ser kilómetro cero, tiene que ser kilómetro menos 10, porque si no ya empezamos a descuadrar las cuentas, ¿no? Entonces, de cara a que todos los potenciales cultivadores o productores o de alguna forma es como que hay que poner diferentes plantas pequeñitas. O sea, esa es la tendencia, digamos, de los países pobres, entre comillas. Por ejemplo, parece ser que los amos en este tema de la biomasa son los lituanos. ¿Por qué? Porque son pobres. Entonces ellos han tenido que comerse bien la cabeza para de alguna forma rentabilizar y poder abastecerse y con el frío que hace allá y todo eso, ¿no? Entonces, pues allá no hay superplantas, porque las superplantas son para superempresas, son para supernegocios y son para superestafas. Entonces, de alguna forma, plantas pequeñitas que no tengan mucha digamos, incidencia medioambiental y dispersas. Quizá un poco al hilo de lo que decía Erlanz, no nos hemos explicado, lo que es muy criticable es la conversión, al menos en Gran Canaria, de biomasa, energía calorífica en electricidad. Para eso tenemos el sol y el viento, que son las centrales ideales, por decirlo así. Pero estos modelos, para que sean sostenibles, tienen que ser muy descentralizados. Yo tengo en mi casa una central de biomasa, tengo una chimenea y caliento mi casa con leña. Eso es una central, ¿vale? Entonces, ¿enciendes una bombilla con tu...? No, para eso están otros... Claro, el agua, porque aquí viento de sol. Pero lo que está claro es que Erlanz ha hablado de 21 y yo hablaría de muchas más. Ahora mismo hay centrales pequeñas en hoteles donde están utilizando un nicho, y es que en teoría no se pueden calentar las piscinas con energías convencionales. Y bueno, si tuviste que tener por la mañana a las 8 el agua a una temperatura agradable, pues a lo mejor tienes que tener el refuerzo de la biomasa, y ahí hay una serie de nichos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a la biomasa, sino ver qué tipo queremos. Esto me recuerda cuando empezamos a hablar aquí de uso forestal sostenible, trajimos un aserradero, nos decían, un aserradero, pero si no tenemos bosque. Bueno, un aserradero puede ser una industria que se coma 50.000 metros cúbicos al día, o una que corte 1 metro cúbico, que es lo que tenemos en Osorio, por ejemplo. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, se trata más bien de adaptarlo a las posibilidades que hay. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de grandes centrales, es un tema muy descentralizado y muy local. Hoy en la gasolinera se vende leña, por ejemplo, eso es biomasa. Se trata de tecnificar un poquito más y ir a lo mejor a tema de astillas y peles, pero... No, ese es otro tema, eso ya dijimos que es biomasa mala. Sí, y a mí me gustaría, si es posible, conocer algún número, ¿no? Porque las grandes empresas tienen cosas muy malas, pero tienen cosas también alguna buena, ¿no? Es consecuencia del abuso que se produce en la cadena, pero son muy competitivas a la hora de darte el precio para 1 kilo de biomasa. Entonces, en la medida en que vamos a empresas más pequeñas o a plantas más pequeñas, me da la impresión de que, como ocurre en todas las industrias por otra parte, los precios suben un montón, o deberían de subir. Entonces, a mí me parece que no es residual el sector del turismo. Parece que hay un montón de piscinas que calentar y casi todos los turistas quieren el agua caliente en invierno. Y claro, ahora mismo, bueno, he oído que están vendiendo al turismo, pero no sé si le están vendiendo, me imagino que serán competitivos. La pregunta en definitiva es, ¿esas plantas pequeñas estarían en condiciones de competir en precio con el pellet que se importa? ¿O habría que ponerle algún impuesto a la importación de los pellets para que esto fuese posible? Sí. Bueno, yo lo que se tiene que cobrar o pagar, no soy nadie para decir que sí puedo dar números más o menos por encima de lo que se están ahorrando los hoteles en consumir biomasa. Pues eso depende de qué hotel sea y cuánto consuma.
Porque, por ejemplo, sí puedo dar el dato de un hotel que se gasta, por ejemplo, 262.000 euros anuales en gas propano, pues consumiendo la biomasa está ahorrando unos 107.000 euros anuales y contaminando mucho menos, por supuesto. No sé si le he respondido a la... Sí, no, eso está claro, porque si no, no pondrían biomasa ninguno. Es decir, y parece que los hay con biomasa más de uno. Ahora, la cuestión es si la biomasa que se produzca aquí se puede consumir en esos hoteles porque tenga un precio competitivo con la biomasa que se importa. La biomasa que está consumiendo estos hoteles es de aquí, de Canarias, no está afuera. La que yo estoy hablando. Hay otros hoteles que no los proveemos nosotros, pero los que nosotros, realmente somos nosotros, nuestra empresa, la que le vendemos la biomasa a ellos, y se están ahorrando eso, unos 107.000 euros anuales y contaminando más o menos un 80% menos. Solo decirle a la señora que antes decías lo de la ENSE, de la fábrica de biomasa, que tampoco defiendo yo esas grandes producciones. Estábamos hablando, por ponerlo, de que estamos hablando de biomasa a pequeña escala, que creemos que es más productiva que traerla de afuera. ¿Una intervención puntual sobre este tema? Yo, el tema de la economía de escala, que es verdad que las grandes empresas reparten los costes mejor, pero lo voy a unir con el tema de que es que no se puede reutilizar el agua bombeando aguas arriba, pero es que no nos podemos olvidar que en Cota 600 también hay mucha gente viviendo, y lo que sí se puede hacer es reutilizar el agua regenerada de esos pequeños municipios in situ. Entonces las pequeñas explotaciones de alrededor tendrán un agua más barata y por tanto serán competitivas. Entonces no siempre uno es competitivo yendo a economía de escala, a veces es competitivo siendo más sostenible. Yo hay un poco, bueno, era por contestarle a esto, lo de los precios. Hernán, habla tú, yo me espero. Vale, gracias. Bueno, a nivel de precios hay, digamos, una base que es el puerto, lo que viene en puerto. Entonces con eso es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Entonces tenemos una ventaja, que es que de momento no tenemos que hacer el porte del barco desde Galicia o Euskadi hasta aquí, ¿no? Entonces ya con eso jugamos. Entonces el precio que está viniendo la astilla aquí en puerto, digamos, en puerto libre de impuestos y de todo, pues son aproximadamente 138-140 euros tonelada. Es decir, tenemos que producir astilla a ese precio en la fábrica. Si tenemos 140 a ese precio en la fábrica, tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque nuestra astilla, si la tratamos bien, es de mejor calidad, porque no absorbe humedad en el viaje, y lo mismo sirve para los peles, ¿no? Los peles están viniendo a un precio aproximadamente de 180 euros. Entonces, si acaso tenemos que producir en precios en fábrica de 180 euros tonelada. Y se puede hacer. Se puede hacer. Ten en cuenta que por un lado las grandes empresas sí sacan beneficios, porque evidentemente en vez de producir 3 toneladas hora, producen 50 o 100, ¿no? ¿Vale? Pero es que también, como volvemos un poco al principio, porque ellas son las dueñas del mercado. Entonces, como el tinglao se montó en base a que todos los productores le venden su producto al que fabrica y él hace lo que quiere, pues entonces todos los productores están amarrados. Y volvemos un poco al principio. Efectivamente, lo que tiran las grandes industrias es de su poder de transformación y también de que los propietarios pues no ganan nada. Y eso, haciendo en buena medida, y yo vuelvo un poco a la cooperativa de propietarios productores, se puede sacar ese precio y bien, y se puede cerrar las puertas a las importaciones porque sacamos precios, si acaso inferiores, porque el pellet, hasta que se pone en la caldera de la piscina de Arguineguín, de 130 euros que cuesta en la península en fábrica, se pone en 360, ¿no? Entonces ahí hay unos márgenes que podemos jugar perfectamente, pero desde luego desde una visión cooperativa y asociativa productiva de los propietarios. Si no, entramos en la dinámica empresa, ganar, propietarios, perder. Sí, buenas tardes. Yo estoy un poco, digamos, sorprendido del rechazo a la biomasa. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí dentro hemos consumido biomasa.
barbacoas, donde quiera que sea. Y a nadie se nos ha caído los anillos, ni nos hemos muerto, ni nada por el estilo. Es más, durante los últimos 500 años, yo recuerdo la cocina de mi madre, era de hierro y se le ponía madera dentro, es decir que ninguno hasta el día de hoy éramos 4 hermanos, ninguno nos hemos muerto de pulmón ni nada por el estilo. Cuando existen los sistemas de filtrado que existen hoy día de partículas, pues realmente la seguridad es mucho mayor. Ciertamente no es lo mismo una hoguera o una pequeña cocina. Pensemos no en una cocina, sino a lo mejor en 60.000 cocinas que hay en una ciudad de 60.000 viviendas. Estamos produciendo combustión en un momento determinado y emitiendo. La ubicación de las diferentes centrales de biomasa nos debe de preocupar, evidentemente, buscando que la dispersión, que sean los vientos los que realmente marquen la ubicación de la red, para que nos puedan eliminar todas aquellas pequeñas partículas que existen. Pero yo pienso que aun con ello, aunque las admitiéramos y aunque estuviéramos con ello, yo no sé si cualquiera de los que estamos aquí, cuando paseamos por la calle Rafael Cabrera y nos salen aquellas bocanadas de gasoil, de las guaguas o de los coches o tal, pues dejamos de pensar en que nos lo estamos tragando. Y es lo mismo que fumarnos un cigarro o algo así por el estilo. Es decir, que yo pienso que de alguna forma se ha dicho que no. Yo pienso que es una gran industria. Realmente el tema de que la madera proviniera de Brasil implicaba un montón de problemas añadidos, animales que podían venir con la madera, enfermedades, etcétera, etcétera, y que realmente lo que nos interesa es generar puestos de trabajo en Gran Canaria, generar el que un recurso tan escaso en la isla como puede ser el agua realmente tenga un uso además lógico. No nos podemos permitir el lujo, la frivolité. Es como el señor que va por la calle y tira el papel al suelo para que venga un barrendero que él lo paga, y es tan rico que se puede permitir el tener un barrendero que le barra. No, pues nosotros nos permitimos el lujo de tirar, pues yo no sé cuántos miles o millones de litros de agua por el bajante, por la sencilla razón de que no hay demanda. Pues aquí está la demanda. Que tenemos problemas, el mismo problema con el ganado guanil de las narices. Vamos a darle de comer a las cabritas en un cercado y resulta que ya se acabó el problema también. Y tenemos agua para que las cabritas coman y así sucesivamente. Es decir, vamos un poco a plantearnos cuál queremos que sea nuestro futuro. Si realmente queremos seguir siendo dependientes del exterior, de pagar la madera o de pagar el petróleo, de pagar todo lo que quiera que venga, o realmente queremos llegar a una economía sostenible. Una economía sostenible tiene una serie de problemas, evidentemente, pero yo creo que infinitamente inferiores que una economía de escala como la que estamos viviendo en este momento. Nada más que decir. Queda una última intervención. Tres. Estamos a las 3 que quedan, ¿no? ¿Qué residuo genera la biomasa? ¿Qué residuo genera la biomasa? Si se puede aprovechar. Bueno, la biomasa lo que genera son cenizas. Si estamos hablando de biomasa forestal, cuando no la mezclamos con otras cosas. Si tiene un nivel de humedad bajo o aceptable, que tiene que ser por debajo del 20%, lo que tiene la ceniza como cuando haces una hoguera, esos son todos pues nutrientes, o sea, se puede utilizar después como abono natural, ¿vale? O sea, en ese sentido no es un residuo, sino porque es en principio un producto natural, ¿no? Diferente es que queme
restos agrícolas que puedan tener algún tipo de pesticida, pero la biomasa forestal es ceniza. Se aprovecha casi que al 100%. Yo quería entender que, que las plantas de biomasa no se iban a montar en Canarias. Y ahora parece ser que hay 40 plantas de biomasa. Aquí no hay plantas de biomasa ninguna. Hay consumidores de fabricantes de biomasa a base de triturar madera, pero montar lo que es la biomasa para producir electricidad, que es lo que pretendía ENSE con toda la buenaventura de muchísima gente, el muelle al lado, tal, claro, así, pero claro, cuando le digas que tiene que montar la planta lejos de la población y a una altura determinada, yo entiendo que, no sé si alguien sabe de esto, que me explique un poco. Ya se ha dicho que la producción de electricidad lo lógico es hacerlo con sol y viento y alguna otra energía, o sea, es para producir calor y descentralizado la idea que se tiene. A nivel legislativo, estamos hablando de propietarios, estamos hablando de productores, se está tratando de empezar con la sociedad a kilómetro cero, y realmente, si estamos pretendiendo la soberanía alimentaria, soberanía eléctrica, ¿quién va a ser quien lleve la batuta en el aspecto político? ¿Quién se tiene que aunar? Y si en este caso es el Cabildo, si es ya a nivel del gobierno de Canarias, y realmente cómo unificamos y cómo avanzamos en que realmente los que sean propietarios de terrenos pues estén auspiciados por una ley que lo fomente, que lo apoye y que el propietario, bien sea unido con el productor o se quiera también ser productor, pues esté hablando el mismo idioma que a nivel apoyo político, ¿no? El marco jurídico está ya, es decir, que legalmente por el planeamiento urbanístico es posible hacer cultivos forestales, ¿vale? Eso en la planificación sectorial está totalmente previsto para ciertas zonas, no en todos lados. Hemos hablado que el 70% de nuestro territorio tendrá una función ambiental, pero habrá también un porcentaje que le va a pertenecer al sector primario, y ahí pues los cultivos forestales tienen una posibilidad. Hombre, la verdad es que nos congratulamos de tener aquí hoy propietarios de terreno, potencial, un experto silvicultor, una experta en agua, que la verdad que tampoco sabía que tirásemos tanta agua al mar, y ese recurso pues puede ser muy importante, y personas que actualmente ya están produciendo biomasa. Es un poco, es lo que creo yo desde la Real Sociedad del país, desde el grupo Opinión Tamarán y también desde Profor, lo que queremos hoy es como mínimo servir de punto de encuentro para que a partir de aquí pues, se puedan plantear pues, proyectos en el sentido de generar pequeños cultivos forestales y hacer todo el seguimiento. Hombre, lo que sí puedo decir es que el Cabildo lleva ya años testando especies con posible interés, y nos quisimos en su momento adelantar a la jugada para que cuando pueda haber una demanda poder ofrecer ya resultados de especies interesantes. Bien. ¿Queda una última intervención? Gracias. Yo es que como he oído que ha salido el tema de la contaminación, quería aportar algo. Tuve acceso al expediente de ENSE, entonces revisé tanto el proyecto de la fábrica de biomasa como el informe de sanidad. Entonces ENSE se ajusta a la legalidad en cuanto a emisiones, tanto de partículas como nitrógeno, que son los productos que más podrían contaminar este tipo de fábrica. Si bien yo creo de manera imparcial, creo que ENSE podría haber hecho un poquito más de esfuerzo para aumentar el tipo de filtros, que cada planta de biomasa puede reducir las contaminaciones dependiendo de los filtros que usa. Eso por un lado, pero el informe de sanidad lo que viene a decir es que lo que está mal es la ubicación de la planta de biomasa. Está mal porque los vientos dominantes, saben ustedes que son del noreste, y entonces los vientos llevarían la contaminación a una ciudad que ya está contaminada, y la contaminación, como bien apuntaba José Julio Cabrera antes, la contaminación viene dada por todo el tráfico que tenemos. Entonces, en el supuesto de que no hubiera habido tráfico en una ciudad como Las Palmas, donde el tráfico fuera, por ejemplo, de coches eléctricos, no hubiera sido un problema en la contaminación de la central de biomasa.
Sí, ateniéndome simplemente a lo que es el informe de sanidad y la contaminación, para que quede claro el concepto de la contaminación unido a una central de biomasa. Bien, entonces ya, si damos por terminado las intervenciones. Una última. Quedaba así. Una última palabra y cerramos. Perdón. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la visión que nos han dado. Quería hacer... tengo una pregunta y primero quisiera poner una apreciación. Entiendo que en relación con el tema de los contaminantes, el problema viene siendo de concentración, ¿no? O sea, no de cuál es el grado de emisión, sino cuál es la concentración de las emisiones. Probablemente el grado de emisión de contaminantes sea también muy importante para la salud pública, pero no tanto como la concentración. La persona esa que está recibiendo pues una gran dosis en un corto periodo de tiempo. En relación con eso veo estratégico el tema de la deslocalización, de la separación de la producción de energía en distintas industrias que favorezcan, o centros de producción que favorezcan el kilómetro cero, que por otro lado también favorezca la economía local. Y una cuestión que me parece muy estratégica de todo esto es que hace una puesta en valor de los residuos, empezando por residuos domésticos que se pueden convertir en fuente de energía como fertilizantes, residuos de aguas domésticas también que pueden ser reutilizadas a escala local. Además, muy buena la idea de aprovechamiento de las aguas residuales a cota local, ¿no? En lo estratégico y en lo posible evitar los problemas derivados del bombeo e incluso la descentralización de una única red que lleve a problemas de abastecimiento, ¿no? Que también sería importante para evitar cuellos de botella. Con todo esto me parece que se unen aquí varias sinergias para un tema que podría ser de gran importancia para el desarrollo de la población en este momento que nos toca vivir. Entiendo también que es muy estratégico diversificar mientras tendemos un modelo energético más sostenible. Probablemente todos hemos hablado aquí de la energía del viento y del sol, y bueno, hay una serie de conflictos ahora mismo en el uso de todo eso, y uno puede pensar que la biomasa también es contaminante. Efectivamente, se ha hablado de la biomasa buena, ¿no? Y diferenciándola de la mala en el tema de que no siempre el fin justifica los medios. Pero bueno, hace falta distintas herramientas para avanzar hacia un modelo más sostenible, distintas fuentes de energía. Y me quedo con una duda que me parece bastante estratégico para aquellos que quieran acometer las inversiones, ¿no? que entiendo que llevaría todo esto. Y no sé si el señor Erlanz lo habrá desarrollado en el estudio que ha hecho últimamente, en relación con cuál sería el rendimiento económico, quizá en el tiempo o por hectárea, para la figura, entiendo, del propietario, ¿no? Que sería el primer interesado en poner en marcha la cadena. Rendimiento económico, finalmente. Bueno, Vallanor es como muy complejo así de una respuesta, ¿no? Pero estamos pendientes, por un lado, de asegurar cuál es la productividad real, porque hay, digamos, productividades probadas en algunas cosas, hay productividades intuidas y hay productividades demostradas en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, una de los ratios positivos que yo contemplo en el estudio es que la productividad nuestra es muy superior a zonas de la península o de Argentina o de otros sitios que son exportadores también, ¿no? Entonces, bueno, siendo prudente, yo estimo que una hectárea bien cultivada, en el plan que yo propongo de propietarios productores, puede rentar 6.000 euros de ahí para arriba, si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas muy bien, de ahí para arriba. Y bueno, pues yo creo que los números
sale bien, los números cuadran bien. Lo único, vuelvo a un principio, que es que no es posible casar rendimiento para dos partes, tiene que ver para una, porque no hay, o sea... ¿6.000 en el año o en el turno? No, estoy hablando anual, o sea, de alguna forma comparativas entre producciones que se vayan a cortar a 6, 8, 10 años con especies, estoy suponiendo todo el rato, la utilización del agua. ¿A qué precio? A 0,40 euros que se puede conseguir. De hecho, aquí se están regando plataneras a 0,32 euros, que sepa yo. Entonces, a ese precio se pueden sacar producciones muy buenas, muy espectaculares, ¿no? Y de alguna forma, pues, es rentable siempre que haya una parte. Es decir, si es ENSE, por poner el ejemplo ya el de las patas más largas, pero si es, digamos, cualquier empresa que se vaya a hacer fuerte aquí, 2, 3 empresas que vayan a manejar el cotarro, pues volvemos un poco a lo mismo, se van a sacar muchos beneficios, pero a costa de que el propietario no gane lo que se merece realmente, ¿no? Entonces, si la cadena se hace desde el propietario hasta el consumidor final, o sea, de puerta a puerta, incluso pienso que habría que regular, digamos, qué terrenos se destinan a eso, porque mi convencimiento particular es que puede ser más rentable que las plataneras. Entonces, puede ser que todo el mundo luego de pronto quiera poner cañas, o quiera poner bambú, o quiera poner esto, y haya que dejar algo para comer también. Bueno, entonces, habíamos que terminábamos con esto, y yo quisiera decir unas palabras de resumen, dar las gracias a todos los participantes en la mesa, dar las gracias también a todos aquellos que han intervenido en este coloquio, y yo creo, como resumen, sacar algo en provecho de todo este coloquio y de opiniones, que esto requiere un estudio muy amplio, el aprovechamiento de la biomasa y todos esos aspectos, y también el aprovechamiento de las aguas residuales. Todo esto requiere un gran estudio económico, requiere un estudio también de las necesidades del fomento de la agricultura, y también requiere de alguna manera que estudiemos esto desde el punto de vista medioambiental y jurídico, porque no cabe duda que aquí entramos en un tema bastante difícil, porque incluso la ley de espacios naturales puede en algún momento motivar que no se puedan realizar ciertas plantaciones, o también, incluso me apuntaba el director de la económica, que en la nueva ley del suelo, esta que ahora está tan debatida, también de alguna manera está tocando a los espacios naturales. Yo por esto, más que dar las gracias, por supuesto que doy las gracias a la económica, a la Real Sociedad Económica, amigos del país, por habernos acogido hoy, pero más que nada quiero hacer un envío. Y el envío es que la económica asuma el tema, que la económica tiene entre sus miembros magníficos expertos, magníficas personas conocedores del derecho y de todos los temas de la agricultura y de todo lo que afecte a este estudio completo que creo que debe hacerse, y la económica como nadie debe liderar toda esta iniciativa de la sociedad civil para llegar con las autoridades necesarias. En este momento también me acuerdo, y nombré antes a don Adrián Mendoza, viceconsejero de Industria, que se ve que en un momento dado la intervención de él fue positiva para parar ese proyecto en la isleta. Entonces todo esto hay que trasladarlo a las autoridades que sean competentes, sea el gobierno de Canarias, sea también, pienso que el Cabildo de alguna manera tiene que intervenir, porque estamos hablando de los 21 municipios de la isla, y ese es el reto que yo creo que pasamos a la Real Sociedad Económica, amigos del país, y que nosotros como grupo de opinión, por supuesto, de Atamarán, estamos siempre dispuestos a ayudarle. Nada más, muchas gracias. Para despedir la reunión, nosotros no somos espectadores pasivos de los problemas que se plantean aquí. Normalmente no podemos abarcar todo porque somos una institución con escasos recursos humanos y nulos recursos financieros, pero sí asumimos causas cívicas, que es la única razón por la cual existimos, no existe otra.
Entonces nosotros asumimos la necesidad de una política pública de fomento a la biomasa en la isla de Gran Canaria. ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, el gobierno de Canarias, el Cabildo, quien sea. Hay que alentar, hay que darle un marco financiero, jurídico, económico a los potenciales inversores, emprendedores en este área. Hay que hacer, un montón de cosas. Y esas montón de cosas no lo hace la económica, pide a los que correspondan que lo hagan. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Así que muchas gracias. Para terminar, darle las gracias a nuestros invitados y a ustedes. Gracias.